Qué fascinación tan peculiar e inquietante surge al oír acerca del Arca del Pacto desaparecida. Esa sensación punzante de que algo no cuadraba en la narrativa de un cofre dorado, extraviado en algún rincón del planeta, cuya recuperación confirmaría de manera concluyente la existencia de la divinidad. De hecho, sí. Permítame compartirle una perspectiva que revolucionará su manera de comprender no solo este episodio, sino la totalidad del marco de creencias erigido en torno a reliquias sacras, inexistentes, con el fin de mantenerlo absorto en una búsqueda externa de aquello que siempre ha residido en su interior. Resulta que un erudito judío del siglo XVII, un hombre tan amenazante para las autoridades religiosas de su época, que fue excluido de la comunidad y sometido a un aislamiento total, descubrió un principio capaz de sacudir los fundamentos de toda la arquitectura religiosa occidental. Baruch Spinoza no se limitó a cuestionar la veracidad del Arca del Pacto, la examinó minuciosamente con la precisión de un forense, y lo que halló en su escrutinio no eran metales preciosos consagrados ni mandatos celestiales. Era el mecanismo de manipulación psicológica más elaborado que la mente humana haya ideado, diseñado con el propósito específico de convertir a la persona en un eterno explorador de algo que nunca tuvo realidad, manteniéndola en un estado perpetuo de insatisfacción espiritual y sumisión a líderes externos, que proclamaban tener acceso a lo divino que usted, al parecer, había extraviado. La verdad ineludible es que el Arca del Pacto jamás se materializó como un objeto palpable. No existen pruebas arqueológicas, ni registros históricos imparciales, ni viabilidad física de que haya sido lo que se afirma que era. Pero esto carece de importancia, ya que su verdadero cometido nunca fue el de existir físicamente. Su rol era existir en su psique como un símbolo de todo lo que le hace falta, de toda la conexión sagrada de la que ha sido separado, de toda la confirmación celestial que demanda, pero que solo puede ser otorgada por aquellos que aseguran saber dónde se oculta esta antigua reliquia. Aprecia lo ingeniosamente manipulador que es este sistema. Le persuaden de que existió en el pasado un artefacto que albergaba la esencia palpable de Dios, que se perdió por culpa de la humanidad pecadora, y que un día, cuando seamos suficientemente íntegros, sumisos y devotos, será hallado de nuevo, y la conexión con lo divino será restablecida. Mientras tanto, debe conformarse con mediadores, organizaciones, con autoridades que alegan poseer algún tipo de acceso privilegiado a lo sagrado que usted ha perdido. Este relato del receptáculo de oro extraviado no es exclusivo del judaísmo o el cristianismo. Es una pauta que se repite en todas las doctrinas religiosas dogmáticas del mundo, porque aprovecha una vulnerabilidad psicológica esencial del ser humano, la apremiante necesidad de reconocimiento externo, la convicción de que el vínculo con lo trascendente es algo que puede extraviarse y recuperarse, la premisa de que requiere objetos, lugares o individuos especiales para acceder a lo sagrado, el cual debería ser su derecho primordial. Los seguidores del hinduismo tienen sus lingams extraviados, los budistas sus reliquias del iluminado, los musulmanes sus piedras veneradas, los católicos sus restos óseos de santos. Siempre hay algo material, algo ajeno, algo que está bajo el dominio de otros, algo que legitima su sentimiento de desamparo espiritual y su imperativo de buscar fuera lo que nunca se le sustrajo, puesto que nunca estuvo en el exterior. Spinoza residía en Ámsterdam, rodeado por la comunidad judía sefardí que había huido de la Inquisición española, personas que habían presenciado lo que ocurre cuando las jerarquías religiosas detentan un poder político absoluto. Era el ambiente idóneo para alguien que tenía un conocimiento profundo de las fuentes originales de estas narraciones, que dominaba el hebreo y el arameo,
que conocía los textos venerados mejor que la mayoría de los rabinos de su época, pero poseía algo que sus mentores no tenían: una incapacidad absoluta para aceptar explicaciones ilógicas, una curiosidad insaciable que no podía ser sofocada por advertencias de anatema o promesas de galardones celestiales. Cuando este joven perspicaz comenzó a examinar las descripciones bíblicas del arca con el mismo rigor metodológico que aplicaría a cualquier otro manuscrito antiguo, cuando inició la formulación de interrogantes sencillos que cualquier intelecto racional se haría si no hubiera sido adoctrinado desde la infancia a no cuestionar, todo el edificio conceptual se desplomó como un castillo de naipes bajo un diluvio. Comenzó con cuestionamientos tan evidentes que resulta bochornoso que nadie los hubiera planteado antes de manera pública. Si el arca realmente contenía la manifestación corporal de un Dios omnipotente, ¿por qué requería ser transportada por mortales? Si Dios es ubicuo, ¿por qué su presencia se vería limitada a un cofre específico? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué consentiría que su morada sacra fuera perdida por la ineptitud humana? Y si la esencia divina residía verdaderamente en ese objeto, ¿cómo es factible que un Dios infinito quepa en un espacio finito sin dejar de ser ilimitado? Pero las dudas que de verdad lo desvelaron, las que lo mantuvieron sin dormir durante noches enteras, no eran de índole teológica, sino psicológica. ¿Por qué esta anécdota particular ejercía tanto influjo emocional sobre las personas? ¿Por qué la idea de un objeto sagrado extraviado provocaba tanta inquietud, tanta sensación de vacío, tanta necesidad imperiosa de recuperarlo? ¿Qué función desempeñaba en la psique humana esta narrativa de desconexión con lo sacro y búsqueda interminable de reintegración? Y fue en ese punto donde Spinoza realizó el descubrimiento que lo transformaría en el pensador más peligroso de su generación. Se dio cuenta de que el relato del arca no era un hecho histórico, era un esquema de adoctrinamiento, no era el registro de un evento pasado, era la concepción de un suceso mental cada vez que la escuchara. Era una herramienta psicológica diseñada para inducir un estado mental específico. La firme creencia de que se haya apartado de lo sagrado, de que requiere intermediarios para restablecer la conexión, de que su valía espiritual depende de su vínculo con objetos, lugares y poderes externos que pueden concederle o denegarle el acceso a lo divino. Una vez que se comprende el mecanismo, una vez que se percibe el truco, jamás se vuelve a caer en él. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer juntos ahora. Pero para asimilar el verdadero alcance de esta manipulación mental, es necesario conocer cómo opera la ingeniería psicológica detrás del mito del objeto sagrado perdido. Cuando Spinoza comenzó a examinar no solo el argumento del arca, sino el patrón psicológico que esta narrativa provoca en la conciencia humana, descubrió algo que lo dejó fascinado y espantado a la vez. Se percató de que no estaba estudiando una pieza religiosa, estaba estudiando la estrategia de control mental más refinada jamás concebida, una que había sido pulida durante milenios de ensayos sociales y que operaba con tal eficacia que las propias víctimas defendían con fervor su efectividad. La historia del arca sigue una pauta psicológica muy definida, que se repite en todas las fes autoritarias, porque explota flaquezas intrínsecas de la forma en que evolucionó el cerebro. No es coincidencia que esta fórmula sea tan exitosa. Fue desarrollada a través de generaciones de líderes religiosos que observaron qué relatos generaban mayor obediencia, más fervor, más dominio social. Primero, se establece la noción de un estado de plenitud inicial. Hubo un tiempo en que los seres humanos tenían un contacto directo con lo divino. Cuando la divinidad interactuaba con nosotros, cuando su presencia corpórea residía en un elemento palpable que podíamos contemplar, palpar, experimentar sin rodeos. Esto no es solo un pormenor narrativo,
Es un soporte psicológico que origina una añoranza por algo que nunca se vivió personalmente. Su mente proyecta hacia ese pasado mítico todas sus idealizaciones sobre cómo sería sentirse completamente enlazado, validado, en calma total. Segundo, se afirma que esa perfección se perdió por fallas humanas. No fue el Creador quien se distanció. Fuimos nosotros quienes perdimos el privilegio debido a nuestras acciones, nuestra desobediencia, nuestra naturaleza inherentemente imperfecta. El arca desaparece no porque jamás haya existido, sino porque la humanidad no merecía conservarla. Este es el punto crucial donde le inculcan que la separación de lo sagrado es su responsabilidad, que el vacío existencial que experimenta es resultado de sus defectos intrínsecos, que su sensación de ruptura espiritual es prueba de su propia insuficiencia esencial. Tercero, se promete que el restablecimiento es factible, pero solo bajo condiciones muy específicas. El arca puede ser encontrada de nuevo. La presencia divina puede ser restituida, pero únicamente si se acatan las normas exactas, solo si se obedece a las autoridades adecuadas, solo si se somete por completo a los procesos de purificación que ellos definan. Nunca podrá buscarla por su cuenta porque carece de la sabiduría, la pureza o el conocimiento necesario. Requiere de orientación, maestros, instituciones que le indiquen con precisión qué hacer, qué creer, cómo comportarse para merecer el acceso a lo sagrado que ha perdido. Cuarto, el componente más maligno de todos. Se establece que nunca podrá tener la certeza de si está lo suficientemente cerca de encontrarla. Dado que el objeto está extraviado, que los criterios para hallarlo son oscuros, que depende de la voluntad impredecible de un Dios que puede modificar las reglas a su antojo. Siempre está a punto de lograrlo, pero nunca lo consigue. Siempre necesita esforzarse un poco más, creer un poco más fervientemente, acatar un poco más cabalmente. La búsqueda se convierte en su esencia. La insatisfacción se vuelve su condición habitual. La dependencia de guías externos se transforma en su segunda naturaleza. Se da cuenta de lo que esto produce en su mente. Lo convierte en un dependiente de la validación externa. Como nunca puede estar seguro de si transita por el camino correcto hacia el objeto sagrado ausente, constantemente requiere que otros le ratifiquen que está progresando. Como nunca puede experimentar directamente la presencia divina que el objeto supuestamente albergaba, tiene que conformarse con aproximaciones, con intermediarios, con vivencias de segunda mano, que otros interpretan por usted. Se vuelve psicológicamente cautivo de un sistema que promete darle precisamente lo que le convence de haber perdido. Es el modelo de negocio ideal. Crean el problema, luego venden la cura, pero la cura nunca resuelve el problema por completo, porque si lo hiciera, dejaría de necesitar seguir comprando. Spinoza concluyó que esto no era espiritualidad, era dependencia fabricada. No era fe, era codependencia estructural. No era unión con lo divino, era distanciamiento de su propia esencia sagrada, a través de la obsesiva persecución de aprobación externa. Pero hay un elemento aún más retorcido en este mecanismo que Spinoza descifró cuando comenzó a observar cómo la leyenda del arca afectaba no solo las creencias conscientes de las personas, sino sus esquemas de comportamiento inconscientes. La narrativa no solo lo persuade de que debe buscar lo sagrado fuera, lo adiestra para evaluar su propio mérito, basándose en su cercanía a objetos, lugares y personas que otros han decretado sagrados. Su autoestima comienza a depender de su acceso a templos, reliquias, ritos, figuras de poder religioso. Su percepción de avance espiritual se fundamenta en su capacidad para obtener bendiciones, rituales, experiencias que son reguladas
y distribuidas por organizaciones ajenas. Su identidad se construye alrededor de su relación con símbolos sacros que otros han creado, interpretado y gestionado para usted. Es brillante en su crueldad. Lo desvincula de la fuente directa de sabiduría, amor y poder que yace en su propia conciencia, y luego lo convence de que esa desconexión es algo natural, que esa sumisión es un acto de humildad, que esa búsqueda externa es auténtica espiritualidad. Le enseña a dudar de cualquier vivencia espiritual que no esté certificada por autoridades de fuera. Le enseña a considerar presuntuosa cualquier aseveración de comunión directa con lo divino. Le enseña que la verdadera humildad consiste en asumir su fractura, esencial con lo sagrado, y su necesidad continua de mediadores que administren esa relación por usted. Y, una vez que ha interiorizado completamente este patrón, una vez que ha aprendido a buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro, está listo para acoger cualquier forma de control espiritual. Cualquier figura de autoridad que alegue tener acceso privilegiado al arca perdida puede convertirse en su guía. Cualquier institución que prometa acercarle a lo sagrado puede transformarse en su iglesia. Cualquier rito que supuestamente lo enlace con la presencia divina ausente puede convertirse en su práctica. Ha sido formado para ser un consumidor permanente de espiritualidad externa, en lugar de un generador autónomo de sabiduría interna. Ha aprendido a ser un eterno seguidor, en lugar de líder de su propia experiencia sagrada. Pero si las inconsistencias lógicas y las manipulaciones psicológicas de la historia del arca le resultaron inquietantes, aguarde a conocer lo que la investigación arqueológica moderna descubrió cuando decidió tomar en serio estas afirmaciones bíblicas y corroborarlas con métodos científicos. Resulta que cuando se dispone de técnicas de excavación, cuando se puede analizar artefactos, datar materiales con exactitud, cuando se puede estudiar los patrones de construcción y los estilos artísticos de diversas épocas, la historia del arca no solo se desmorona, se revela como una imposibilidad histórica tan absoluta que resulta embarazoso que alguien la haya interpretado literalmente durante tanto tiempo. Los expertos en arqueología han estado excavando en Tierra Santa durante más de 150 años. Han encontrado vestigios de prácticamente todas las civilizaciones que habitaron en esa zona durante los últimos 5000 años. Han desenterrado templos, palacios, fortificaciones, viviendas, utensilios, cerámicas, monedas, inscripciones que nos proporcionan un registro detallado de cómo vivían las distintas culturas, qué profesaban, cómo rendían culto, qué objetos consideraban sagrados. Si realmente hubiese existido un cofre dorado del tamaño que describe la Biblia, adornado con querubines, trasladado por multitudes, resguardado en el templo más significativo de la región, más importante de la época más importante, habría pruebas. No solo una prueba, pruebas abundantes, irrefutables, imposibles de obviar. ¿Dónde está esa prueba? No existe. Absolutamente ninguna. Cero. Ni siquiera han hallado alusiones indirectas en los archivos de otras civilizaciones que comerciaban, combatían o interactuaban con los antiguos israelitas. Los egipcios, que mantenían anotaciones meticulosas de todo, nunca hacen referencia a haber visto algo similar durante los supuestos 40 años que los israelitas deambularon por el desierto con el arca. Los babilonios, que presuntamente destruyeron el templo donde estaba custodiada, nunca documentan haber encontrado o saqueado un tesoro de tal magnitud. Los persas, que autorizaron la reconstrucción del templo, nunca mencionan la falta de una reliquia tan crucial.
Es como si toda la historia hubiera sucedido en un plano paralelo, que no dejó rastro alguno en el mundo físico real. Pero la carencia de pruebas materiales es solo el principio del problema. Cuando los arqueólogos empezaron a examinar la descripción bíblica del arca desde una óptica técnica, cuando aplicaron sus conocimientos sobre metalurgia ancestral, métodos constructivos, capacidades de logística de las sociedades nómadas del desierto, la narrativa se torna no solo improbable, sino totalmente fantasiosa. La Biblia la describe como un cofre fabricado con madera de acacia, recubierto de oro macizo, con medidas específicas, adornado con querubines de oro repujado, dotado con varas de oro para su transporte. Para una comunidad seminómada del desierto, que presumiblemente acababa de liberarse de la servidumbre en Egipto, elaborar un objeto de esa naturaleza habría exigido recursos, instrumentos y pericias artesanales de las que simplemente carecían. ¿De dónde extrajeron tanto oro en el desierto del Sinaí? ¿Dónde adquirieron técnicas de orfebrería tan avanzadas durante 400 años de esclavitud? ¿Cómo transportaron herramientas especializadas durante 4 décadas de vida errante? ¿Cómo mantuvieron el oro pulido y los acabados inmaculados bajo las condiciones climáticas extremas del desierto? Cada aspecto técnico de la descripción bíblica sugiere una sociedad establecida, próspera, con acceso a suministros abundantes y tradiciones artesanales consolidadas. Justo lo contrario de lo que los israelitas supuestamente eran cuando construyeron el arca. Es como aseverar que un grupo de desplazados actuales, huyendo a pie a través del desierto, fabricó un automóvil de lujo dorado con herramientas que llevaban en sus mochilas. Técnicamente irrealizable, logísticamente absurdo, históricamente inverosímil. Pero aún más esclarecedor es lo que los arqueólogos descubrieron acerca de cómo se desarrollaron realmente las prácticas religiosas en esa zona durante el período en cuestión. El monoteísmo israelita no surgió de la nada como una revelación divina súbita. Se gestó de forma gradual a partir de cultos politeístas más antiguos, integrando elementos de las creencias cananeas, egipcias y mesopotámicas que ya existían en la región. Los emblemas, los ritos, las historias que la Biblia presenta como singulares y de origen divino, aparecen en culturas precedentes con ligeras modificaciones. El cofre venerado, que alberga la presencia divina, es un tema recurrente en múltiples doctrinas religiosas del antiguo Oriente Próximo. No es una creación israelita, es una adaptación de esquemas religiosos preexistentes, lo que implica que el arca, si es que alguna vez existió como objeto tangible, no fue la única residencia del solo Dios verdadero. Fue una variante más de un patrón religioso habitual, ideada para competir con reliquias sacras similares de culturas vecinas, para otorgar a los israelitas su propia versión de algo que otras civilizaciones ya poseían. Pero incluso esta posibilidad, la de que existiera algún receptáculo ceremonial rudimentario que inspiró las descripciones posteriores mucho más rimbombantes, choca con un inconveniente fundamental: la diferencia radical entre lo que la arqueología nos muestra sobre la realidad material de los antiguos israelitas y lo que las crónicas bíblicas aseveran sobre su poderío, su opulencia, su influencia regional. Los restos arqueológicos de los primeros asentamientos israelitas revelan una sociedad predominantemente agraria, relativamente humilde, sin indicios de la riqueza o la hegemonía política que serían necesarias para crear y mantener algo como el arca bíblica. Sus cerámicas son simples, sus herramientas básicas, sus construcciones arquitectónicas modestas. No hay prueba de los colosales proyectos de construcción,
los ejércitos poderosos, las extensas redes de intercambio que las historias bíblicas relatan. Es como si las narrativas bíblicas describieran un imperio formidable, mientras que la evidencia arqueológica muestra una comunidad tribal modesta. Y aquí es donde se alcanza una comprensión demoledora. Las historias no fueron escritas por las personas que supuestamente las vivieron. Fueron escritas siglos más tarde por individuos que tenían móviles políticos y religiosos específicos para crear un relato épico que respaldara sus pretensiones de autoridad divina, que otorgara legitimidad histórica a sus organizaciones, que convenciera a sus contemporáneos de que tenían acceso a una tradición sagrada, antigua y poderosa. El arca no desapareció porque se perdiera durante algún cataclismo. El arca desapareció porque nunca existió fuera de la imaginación de autores que necesitaban forjar símbolos poderosos para sus narrativas de origen tribal y validación religiosa. Y una vez que esto se asimila, una vez que se percibe que toda la crónica del objeto sagrado ausente fue manufacturada, se empieza a cuestionar qué más de lo que le enseñaron como historia sagrada indiscutible fueron simplemente invenciones diseñadas para lograr efectos psicológicos particulares. Pero aquí es donde el examen de Spinoza se vuelve verdaderamente transformador, porque él comprendió que la ausencia física del arca no reducía su fuerza psicológica, la amplificaba. Un elemento que tuviera existencia real podría ser hallado, analizado, despojado de su misterio. Un objeto que nunca existió puede ser cualquier cosa que su mente necesite que sea. Puede desempeñar cualquier función psicológica que las jerarquías religiosas requieran que ejecute. Puede justificar cualquier conducta que deseen suscitar en usted. La perfección maligna del arca como mito es justamente su carencia material, combinada con su presencia mental abrumadora. Como nunca puede ver el artefacto genuino, tiene que confiar por completo en las descripciones que otros le facilitan. Como nunca puede verificar sus cualidades, tiene que aceptar las interpretaciones que las autoridades le ofrecen. Como nunca puede experimentar directamente su potencia, tiene que fiarse de las experiencias secundarias que los mediadores le transmiten. Se convierte en la pantalla ideal sobre la cual proyectar todas sus quimeras de comunión divina, todas sus demandas de reconocimiento cósmico, todas sus esperanzas de encontrar por fin ese algo externo que comple el vacío interno que siente. Y como el objeto está extraviado, como su paradero es un enigma, como su recuperación está supeditada a condiciones que nadie puede precisar con exactitud, la búsqueda se vuelve más relevante que el hallazgo. El proceso adquiere más valor que el desenlace. La expectativa se transforma en algo más preciado que la satisfacción. Se le mantiene en un estado constante de expectación espiritual que nunca puede resolverse, solo administrarse por aquellos que afirman conocer los secretos de la exploración. Spinoza vio que esto no era espiritualidad. Era la generación intencional de dependencia espiritual. No era devoción, era dependencia manufacturada. No era la persecución de lo sagrado, era la explotación comercial del vacío, existencial humano, para provecho de quienes controlan las narrativas sobre cómo llenar ese vacío. La historia del arca lo convierte en un consumidor perpetuo de espiritualidad de fuera porque lo separa de la fuente interna de plenitud y sentido que ya posee. Le enseña que la realización espiritual proviene de encontrar objetos perdidos en lugar de reconocer la presencia sagrada que ya es. Lo adiestra para calificar su avance espiritual, basándose en su cercanía a reliquias externas, en lugar de su despertar interior a su propia esencia divina. ¡Qué fascinación tan peculiar e inquietante
surge al oír acerca del arca del pacto desaparecida. Esa sensación punzante de que algo no cuadraba en la narrativa de un cofre dorado, extraviado en algún rincón del planeta, cuya recuperación confirmaría de manera concluyente la existencia de la divinidad. De hecho, sí. Permítame compartirle una perspectiva que revolucionará su manera de comprender no solo este episodio, sino la totalidad del marco de creencias erigido en torno a reliquias sacras, inexistentes, con el fin de mantenerlo absorto en una búsqueda externa de aquello que siempre ha residido en su interior. Resulta que un erudito judío del siglo XVII, un hombre tan amenazante para las autoridades religiosas de su época, que fue excluido de la comunidad y sometido a un aislamiento total, descubrió un principio capaz de sacudir los fundamentos de toda la arquitectura religiosa occidental. Baruch Spinoza no se limitó a cuestionar la veracidad del Arca del Pacto, la examinó minuciosamente con la precisión de un forense, y lo que halló en su escrutinio no eran metales preciosos consagrados ni mandatos celestiales. Era el mecanismo de manipulación psicológica más elaborado que la mente humana haya ideado, diseñado con el propósito específico de convertir a la persona en un eterno explorador de algo que nunca tuvo realidad, manteniéndola en un estado perpetuo de insatisfacción espiritual y sumisión a líderes externos, que proclamaban tener acceso a lo divino que usted, al parecer, había extraviado. La verdad ineludible es que el Arca del Pacto jamás se materializó como un objeto palpable. No existen pruebas arqueológicas, ni registros históricos imparciales, ni viabilidad física de que haya sido lo que se afirma que era. Pero esto carece de importancia, ya que su verdadero cometido nunca fue el de existir físicamente. Su rol era existir en su psique como un símbolo de todo lo que le hace falta, de toda la conexión sagrada de la que ha sido separado, de toda la confirmación celestial que demanda, pero que solo puede ser otorgada por aquellos que aseguran saber dónde se oculta esta antigua reliquia. Aprecia lo ingeniosamente manipulador que es este sistema. Le persuaden de que existió en el pasado un artefacto que albergaba la esencia palpable de Dios, que se perdió por culpa de la humanidad pecadora, y que un día, cuando seamos suficientemente íntegros, sumisos y devotos, será hallado de nuevo, y la conexión con lo divino será restablecida. Mientras tanto, debe conformarse con mediadores, organizaciones, con autoridades que alegan poseer algún tipo de acceso privilegiado a lo sagrado que usted ha perdido. Este relato del receptáculo de oro extraviado no es exclusivo del judaísmo o el cristianismo. Es una pauta que se repite en todas las doctrinas religiosas dogmáticas del mundo, porque aprovecha una vulnerabilidad psicológica esencial del ser humano, la apremiante necesidad de reconocimiento externo, la convicción de que el vínculo con lo trascendente es algo que puede extraviarse y recuperarse, la premisa de que requiere objetos, lugares o individuos especiales para acceder a lo sagrado, el cual debería ser su derecho primordial. Los seguidores del hinduismo tienen sus lingams extraviados, los budistas sus reliquias del iluminado, los musulmanes sus piedras veneradas, los católicos sus restos óseos de santos. Siempre hay algo material, algo ajeno, algo que está bajo el dominio de otros, algo que legitima su sentimiento de desamparo espiritual y su imperativo de buscar fuera lo que nunca se le sustrajo, puesto que nunca estuvo en el exterior. Spinoza residía en Ámsterdam, rodeado por la comunidad judía sefardí que había huido de la Inquisición española, personas que habían presenciado lo que ocurre cuando las jerarquías religiosas detentan un poder político absoluto. Era el ambiente idóneo para alguien que tenía un conocimiento profundo de las fuentes originales de estas narraciones, que dominaba el hebreo y el arameo, que conocía los textos venerados,
mejor que la mayoría de los rabinos de su época. Pero poseía algo que sus mentores no tenían: una incapacidad absoluta para aceptar explicaciones ilógicas, una curiosidad insaciable que no podía ser sofocada por advertencias de anatema o promesas de galardones celestiales. Cuando este joven perspicaz comenzó a examinar las descripciones bíblicas del arca con el mismo rigor metodológico que aplicaría a cualquier otro manuscrito antiguo, cuando inició la formulación de interrogantes sencillos que cualquier intelecto racional se haría si no hubiera sido adoctrinado desde la infancia a no cuestionar, todo el edificio conceptual se desplomó como un castillo de naipes bajo un diluvio. Comenzó con cuestionamientos tan evidentes que resulta bochornoso que nadie los hubiera planteado antes de manera pública. Si el arca realmente contenía la manifestación corporal de un Dios omnipotente, ¿por qué requería ser transportada por mortales? Si Dios es ubicuo, ¿por qué su presencia se vería limitada a un cofre específico? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué consentiría que su morada sacra fuera perdida por la ineptitud humana? Y si la esencia divina residía verdaderamente en ese objeto, ¿cómo es factible que un Dios infinito quepa en un espacio finito sin dejar de ser ilimitado? Pero las dudas que de verdad lo desvelaron, las que lo mantuvieron sin dormir durante noches enteras, no eran de índole teológica, sino psicológica. ¿Por qué esta anécdota particular ejercía tanto influjo emocional sobre las personas? ¿Por qué la idea de un objeto sagrado extraviado provocaba tanta inquietud, tanta sensación de vacío, tanta necesidad imperiosa de recuperarlo? ¿Qué función desempeñaba en la psique humana esta narrativa de desconexión con lo sacro y búsqueda interminable de reintegración? Y fue en ese punto donde Spinoza realizó el descubrimiento que lo transformaría en el pensador más peligroso de su generación. Se dio cuenta de que el relato del arca no era un hecho histórico, era un esquema de adoctrinamiento, no era el registro de un evento pasado, era la concepción de un suceso mental cada vez que la escuchara. Era una herramienta psicológica diseñada para inducir un estado mental específico. La firme creencia de que se haya apartado de lo sagrado, de que requiere intermediarios para restablecer la conexión, de que su valía espiritual depende de su vínculo con objetos, lugares y poderes externos que pueden concederle o denegarle el acceso a lo divino. Una vez que se comprende el mecanismo, una vez que se percibe el truco, jamás se vuelve a caer en él. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer juntos ahora. Pero para asimilar el verdadero alcance de esta manipulación mental, es necesario conocer cómo opera la ingeniería psicológica detrás del mito del objeto sagrado perdido. Cuando Spinoza comenzó a examinar no solo el argumento del arca, sino el patrón psicológico que esta narrativa provoca en la conciencia humana, descubrió algo que lo dejó fascinado y espantado a la vez. Se percató de que no estaba estudiando una pieza religiosa, estaba estudiando la estrategia de control mental más refinada jamás concebida, una que había sido pulida durante milenios de ensayos sociales y que operaba con tal eficacia que las propias víctimas defendían con fervor su efectividad. La historia del arca sigue una pauta psicológica muy definida, que se repite en todas las fes autoritarias, porque explota flaquezas intrínsecas de la forma en que evolucionó el cerebro. No es coincidencia que esta fórmula sea tan exitosa. Fue desarrollada a través de generaciones de líderes religiosos que observaron qué relatos generaban mayor obediencia, más fervor, más dominio social. Primero, se establece la noción de un estado de plenitud inicial. Hubo un tiempo en que los seres humanos tenían un contacto directo con lo divino, cuando la divinidad interactuaba con nosotros, cuando su presencia corpórea residía en un elemento palpable que podíamos contemplar, palpar, experimentar sin rodeos. Esto no es solo un pormenor narrativo, es un soporte psicológico
que origina una añoranza por algo que nunca se vivió personalmente. Su mente proyecta hacia ese pasado mítico todas sus idealizaciones sobre cómo sería sentirse completamente enlazado, validado, en calma total. Segundo, se afirma que esa perfección se perdió por fallas humanas. No fue el Creador quien se distanció. Fuimos nosotros quienes perdimos el privilegio debido a nuestras acciones, nuestra desobediencia, nuestra naturaleza inherentemente imperfecta. El arca desaparece no porque jamás haya existido, sino porque la humanidad no merecía conservarla. Este es el punto crucial donde le inculcan que la separación de lo sagrado es su responsabilidad, que el vacío existencial que experimenta es resultado de sus defectos intrínsecos, que su sensación de ruptura espiritual es prueba de su propia insuficiencia esencial. Tercero, se promete que el restablecimiento es factible, pero solo bajo condiciones muy específicas. El arca puede ser encontrada de nuevo. La presencia divina puede ser restituida, pero únicamente si se acatan las normas exactas, solo si se obedece a las autoridades adecuadas, solo si se somete por completo a los procesos de purificación que ellos definan. Nunca podrá buscarla por su cuenta porque carece de la sabiduría, la pureza o el conocimiento necesario. Requiere de orientación, maestros, instituciones que le indiquen con precisión qué hacer, qué creer, cómo comportarse para merecer el acceso a lo sagrado que ha perdido. Cuarto, el componente más maligno de todos. Se establece que nunca podrá tener la certeza de si está lo suficientemente cerca de encontrarla, dado que el objeto está extraviado, que los criterios para hallarlo son oscuros, que depende de la voluntad impredecible de un Dios que puede modificar las reglas a su antojo. Siempre está a punto de lograrlo, pero nunca lo consigue. Siempre necesita esforzarse un poco más, creer un poco más fervientemente, acatar un poco más cabalmente. La búsqueda se convierte en su esencia. La insatisfacción se vuelve su condición habitual. La dependencia de guías externos se transforma en su segunda naturaleza. Se da cuenta de lo que esto produce en su mente. Lo convierte en un dependiente de la validación externa. Como nunca puede estar seguro de si transita por el camino correcto hacia el objeto sagrado ausente, constantemente requiere que otros le ratifiquen que está progresando. Como nunca puede experimentar directamente la presencia divina que el objeto supuestamente albergaba, tiene que conformarse con aproximaciones, con intermediarios, con vivencias de segunda mano, que otros interpretan por usted. Se vuelve psicológicamente cautivo de un sistema que promete darle precisamente lo que le convence de haber perdido. Es el modelo de negocio ideal. Crean el problema, luego venden la cura, pero la cura nunca resuelve el problema por completo, porque si lo hiciera, dejaría de necesitar seguir comprando. Spinoza concluyó que esto no era espiritualidad, era dependencia fabricada. No era fe, era codependencia estructural. No era unión con lo divino, era distanciamiento de su propia esencia sagrada, a través de la obsesiva persecución de aprobación externa. Pero hay un elemento aún más retorcido en este mecanismo que Spinoza descifró cuando comenzó a observar cómo la leyenda del arca afectaba no solo las creencias conscientes de las personas, sino sus esquemas de comportamiento inconscientes. La narrativa no solo lo persuade de que debe buscar lo sagrado fuera, lo adiestra para evaluar su propio mérito, basándose en su cercanía a objetos, lugares y personas que otros han decretado sagrados. Su autoestima comienza a depender de su acceso a templos, reliquias, ritos, figuras de poder religioso. Su percepción de avance espiritual se fundamenta en su capacidad para obtener bendiciones, rituales, experiencias que son reguladas
y distribuidas por organizaciones ajenas. Su identidad se construye alrededor de su relación con símbolos sacros que otros han creado, interpretado y gestionado para usted. Es brillante en su crueldad. Lo desvincula de la fuente directa de sabiduría, amor y poder que yace en su propia conciencia, y luego lo convence de que esa desconexión es algo natural, que esa sumisión es un acto de humildad, que esa búsqueda externa es auténtica espiritualidad. Le enseña a dudar de cualquier vivencia espiritual que no esté certificada por autoridades de fuera. Le enseña a considerar presuntuosa cualquier aseveración de comunión directa con lo divino. Le enseña que la verdadera humildad consiste en asumir su fractura, esencial con lo sagrado, y su necesidad continua de mediadores que administren esa relación por usted. Y, una vez que ha interiorizado completamente este patrón, una vez que ha aprendido a buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro, está listo para acoger cualquier forma de control espiritual. Cualquier figura de autoridad que alegue tener acceso privilegiado al arca perdida puede convertirse en su guía. Cualquier institución que prometa acercarle a lo sagrado puede transformarse en su iglesia. Cualquier rito que supuestamente lo enlace con la presencia divina ausente puede convertirse en su práctica. Ha sido formado para ser un consumidor permanente de espiritualidad externa, en lugar de un generador autónomo de sabiduría interna. Ha aprendido a ser un eterno seguidor, en lugar de líder de su propia experiencia sagrada. Pero si las inconsistencias lógicas y las manipulaciones psicológicas de la historia del arca le resultaron inquietantes, aguarde a conocer lo que la investigación arqueológica moderna descubrió cuando decidió tomar en serio estas afirmaciones bíblicas y corroborarlas con métodos científicos. Resulta que cuando se dispone de técnicas de excavación, cuando se puede analizar artefactos, datar materiales con exactitud, cuando se puede estudiar los patrones de construcción y los estilos artísticos de diversas épocas, la historia del arca no solo se desmorona, se revela como una imposibilidad histórica tan absoluta que resulta embarazoso que alguien la haya interpretado literalmente durante tanto tiempo. Los expertos en arqueología han estado excavando en Tierra Santa durante más de 150 años. Han encontrado vestigios de prácticamente todas las civilizaciones que habitaron en esa zona durante los últimos 5000 años. Han desenterrado templos, palacios, fortificaciones, viviendas, utensilios, cerámicas, monedas, inscripciones que nos proporcionan un registro detallado de cómo vivían las distintas culturas, qué profesaban, cómo rendían culto, qué objetos consideraban sagrados. Si realmente hubiese existido un cofre dorado del tamaño que describe la Biblia, adornado con querubines, trasladado por multitudes, resguardado en el templo más significativo de la región, más importante de la época más importante, habría pruebas. No solo una prueba, pruebas abundantes, irrefutables, imposibles de obviar. ¿Dónde está esa prueba? No existe. Absolutamente ninguna. Cero. Ni siquiera han hallado alusiones indirectas en los archivos de otras civilizaciones que comerciaban, combatían o interactuaban con los antiguos israelitas. Los egipcios, que mantenían anotaciones meticulosas de todo, nunca hacen referencia a haber visto algo similar durante los supuestos 40 años que los israelitas deambularon por el desierto con el arca. Los babilonios, que presuntamente destruyeron el templo donde estaba custodiada, nunca documentan haber encontrado o saqueado un tesoro de tal magnitud. Los persas, que autorizaron la reconstrucción del templo, nunca mencionan la falta de una reliquia tan crucial.
Es como si toda la historia hubiera sucedido en un plano paralelo, que no dejó rastro alguno en el mundo físico real. Pero la carencia de pruebas materiales es solo el principio del problema. Cuando los arqueólogos empezaron a examinar la descripción bíblica del arca desde una óptica técnica, cuando aplicaron sus conocimientos sobre metalurgia ancestral, métodos constructivos, capacidades de logística de las sociedades nómadas del desierto, la narrativa se torna no solo improbable, sino totalmente fantasiosa. La Biblia la describe como un cofre fabricado con madera de acacia, recubierto de oro macizo, con medidas específicas, adornado con querubines de oro repujado, dotado con varas de oro para su transporte, para una comunidad seminómada del desierto, que presumiblemente acababa de liberarse de la servidumbre en Egipto. Elaborar un objeto de esa naturaleza habría exigido recursos, instrumentos y pericias artesanales de las que simplemente carecían. ¿De dónde extrajeron tanto oro en el desierto del Sinaí? ¿Dónde adquirieron técnicas de orfebrería tan avanzadas durante 400 años de esclavitud? ¿Cómo transportaron herramientas especializadas durante 4 décadas de vida errante? ¿Cómo mantuvieron el oro pulido y los acabados inmaculados bajo las condiciones climáticas extremas del desierto? Cada aspecto técnico de la descripción bíblica sugiere una sociedad establecida, próspera, con acceso a suministros abundantes y tradiciones artesanales consolidadas. Justo lo contrario de lo que los israelitas supuestamente eran cuando construyeron el arca. Es como aseverar que un grupo de desplazados actuales, huyendo a pie a través del desierto, fabricó un automóvil de lujo dorado con herramientas que llevaban en sus mochilas. Técnicamente irrealizable, logísticamente absurdo, históricamente inverosímil. Pero aún más esclarecedor es lo que los arqueólogos descubrieron acerca de cómo se desarrollaron realmente las prácticas religiosas en esa zona durante el período en cuestión. El monoteísmo israelita no surgió de la nada como una revelación divina súbita. Se gestó de forma gradual a partir de cultos politeístas más antiguos, integrando elementos de las creencias cananeas, egipcias y mesopotámicas que ya existían en la región. Los emblemas, los ritos, las historias que la Biblia presenta como singulares y de origen divino, aparecen en culturas precedentes con ligeras modificaciones. El cofre venerado, que alberga la presencia divina, es un tema recurrente en múltiples doctrinas religiosas del antiguo Oriente Próximo. No es una creación israelita, es una adaptación de esquemas religiosos preexistentes, lo que implica que el arca, si es que alguna vez existió como objeto tangible, no fue la única residencia del solo Dios verdadero. Fue una variante más de un patrón religioso habitual, ideada para competir con reliquias sacras similares de culturas vecinas, para otorgar a los israelitas su propia versión de algo que otras civilizaciones ya poseían. Pero incluso esta posibilidad, la de que existiera algún receptáculo ceremonial rudimentario que inspiró las descripciones posteriores mucho más rimbombantes, choca con un inconveniente fundamental: la diferencia radical entre lo que la arqueología nos muestra sobre la realidad material de los antiguos israelitas y lo que las crónicas bíblicas aseveran sobre su poderío, su opulencia, su influencia regional. Los restos arqueológicos de los primeros asentamientos israelitas revelan una sociedad predominantemente agraria, relativamente humilde, sin indicios de la riqueza o la hegemonía política que serían necesarias para crear y mantener algo como el arca bíblica. Sus cerámicas son simples, sus herramientas básicas, sus construcciones arquitectónicas modestas. No hay prueba de los colosales proyectos de construcción,
los ejércitos poderosos, las extensas redes de intercambio que las historias bíblicas relatan. Es como si las narrativas bíblicas describieran un imperio formidable, mientras que la evidencia arqueológica muestra una comunidad tribal modesta. Y aquí es donde se alcanza una comprensión demoledora. Las historias no fueron escritas por las personas que supuestamente las vivieron. Fueron escritas siglos más tarde por individuos que tenían móviles políticos y religiosos específicos para crear un relato épico que respaldara sus pretensiones de autoridad divina, que otorgara legitimidad histórica a sus organizaciones, que convenciera a sus contemporáneos de que tenían acceso a una tradición sagrada, antigua y poderosa. El arca no desapareció porque se perdiera durante algún cataclismo. El arca desapareció porque nunca existió fuera de la imaginación de autores que necesitaban forjar símbolos poderosos para sus narrativas de origen tribal y validación religiosa. Y una vez que esto se asimila, una vez que se percibe que toda la crónica del objeto sagrado ausente fue manufacturada, se empieza a cuestionar qué más de lo que le enseñaron como historia sagrada indiscutible fueron simplemente invenciones diseñadas para lograr efectos psicológicos particulares. Pero aquí es donde el examen de Spinoza se vuelve verdaderamente transformador, porque él comprendió que la ausencia física del arca no reducía su fuerza psicológica, la amplificaba. Un elemento que tuviera existencia real podría ser hallado, analizado, despojado de su misterio. Un objeto que nunca existió puede ser cualquier cosa que su mente necesite que sea. Puede desempeñar cualquier función psicológica que las jerarquías religiosas requieran que ejecute. Puede justificar cualquier conducta que deseen suscitar en usted. La perfección maligna del arca como mito es justamente su carencia material, combinada con su presencia mental abrumadora. Como nunca puede ver el artefacto genuino, tiene que confiar por completo en las descripciones que otros le facilitan. Como nunca puede verificar sus cualidades, tiene que aceptar las interpretaciones que las autoridades le ofrecen. Como nunca puede experimentar directamente su potencia, tiene que fiarse de las experiencias secundarias que los mediadores le transmiten. Se convierte en la pantalla ideal sobre la cual proyectar todas sus quimeras de comunión divina, todas sus demandas de reconocimiento cósmico, todas sus esperanzas de encontrar por fin ese algo externo que comple el vacío interno que siente. Y como el objeto está extraviado, como su paradero es un enigma, como su recuperación está supeditada a condiciones que nadie puede precisar con exactitud, la búsqueda se vuelve más relevante que el hallazgo. El proceso adquiere más valor que el desenlace. La expectativa se transforma en algo más preciado que la satisfacción. Se le mantiene en un estado constante de expectación espiritual que nunca puede resolverse, solo administrarse por aquellos que afirman conocer los secretos de la exploración. Spinoza vio que esto no era espiritualidad. Era la generación intencional de dependencia espiritual. No era devoción, era dependencia manufacturada. No era la persecución de lo sagrado, era la explotación comercial del vacío, existencial humano, para provecho de quienes controlan las narrativas sobre cómo llenar ese vacío. La historia del arca lo convierte en un consumidor perpetuo de espiritualidad de fuera porque lo separa de la fuente interna de plenitud y sentido que ya posee. Le enseña que la realización espiritual proviene de encontrar objetos perdidos en lugar de reconocer la presencia sagrada que ya es. Lo adiestra para calificar su avance espiritual, basándose en su cercanía a reliquias externas, en lugar de su despertar interior a su propia esencia divina.